Hola amigos de YouTube. Hoy estoy contento porque voy a presentar a alguien que aparece por primera vez en el canal. Esto aparecerá en la lista de reproducción de conversaciones humanísticas y es un vídeo que va a estar dedicado principalmente para la motivación de los alumnos que tengan el gusanillo, le pica el gusanillo de la historia, no sabe qué hacer, o que tienen dudas sobre cómo afrontar este gusanillo que a veces pica en la adolescencia, pero que piensa uno que no tiene salidas y todo eso. Bueno, pues hay muchos tipos de salidas, no solamente dedicarte a la docencia. Y bueno, vamos a ver cómo se puede esto enfocar, ¿no? También para aquellos alumnos que no sienten ningún tipo de interés por estos temas, vamos a ver cómo podemos hacer pues que les pique este gusanillo que algunos ya tienen. Para eso vamos a contar con una persona que es bastante conocida en las redes sociales, tiene un canal de YouTube con casi 100.000 seguidores, si no me equivoco, y entonces os voy a primero, antes de decir nombre ni nada, vamos a ver una introducción de su canal de YouTube, a ver si alguien ya lo conoce. Antietam, 1862, el día más sangriento de América. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Bienvenido a mi canal y ya te has presentado casi en diferido, ¿no? Sí, con el son de gaitas y tambores, que es una made in en el norte de España, hecho en Asturias y también en Galicia, ¿no? Del sonido de la Viglad. Y con la voz de mi mujer, que cuando empezamos de una forma muy casera fue así, y ahora no quiero quitarlo de ninguna manera porque es la marca de la casa, ¿no? Nunca mejor dicho. A mí me gusta mucho, la verdad, porque por una parte se nota muy profesional, pero por otra parte tiene ese toque de decir, no de aficionado, porque eso suena como Sí, sí, pero es lo que soy. menospreciando, pero se nota el tono casero de haber hecho, ¿no? Con la intro y tal, y por supuesto esa imagen de recreación histórica que a mí me encanta. Bueno, este vídeo no va sobre mí, pero ya voy a decir que he hecho recreación histórica de Ah, Gladiador, Lansquedete de Carlos V, he hecho algunas cosillas y me encanta la recreación histórica, se aprende muchísimo. Tú has hecho, ¿no? Recreación histórica, me parece. hice de invitado, amigos que tienen tal, me dieron una invitación y asistí a algunos actos. El problema es que si ya me apunto a la recreación histórica, no sé mi familia qué va a decir ya, porque con los programas y el trabajo ya les robo demasiado tiempo, ¿no? Como dice mi camiseta, no me da la vida para tanta historia. Sí, sí, una camiseta que yo creo que es famosísima ya en tu canal porque te la he visto varias veces, a lo mejor no esta, pero con ese lema varias veces y es cierto que a veces todo lo que queremos hacer cuando ya tenemos familia, trabajo y además tenemos aficiones que nos encantan, es muy difícil, ¿no? Mira, Bueno, esto es algo importante, ya que estamos hablando con alumnos, ¿no? sí, El sí. hecho que tengan una afición que les enriquezca la vida, ¿no? Es decir, eso de que me aburro, ¿no? Hay que tener una afición, ¿no? Que te llene los vacíos, ¿no? Porque al final, si no, los vacíos se llenan de otra manera que no suelen ser buenas, ¿no? Hay que llenarlo con cosas que te enriquezcan, ¿no? Y en mi caso, la historia, la lectura, ¿no? Me llenó muchos espacios de aburrimiento. Para otros, para mí fueron momentos de placer, ¿no? Y por suerte, hice de una afición bueno, algo más, ¿no? Es decir, en mi caso, no digo una forma de vida, porque también, pero sigo con mi trabajo y con esto, ¿no? Y lo quiero decir importante a los alumnos. Si os gusta algo, hacerlo, pero que sea algo que os enriquezca como personas, que eso es lo más importante. Dirías, porque has dicho que te enriquezca. Y yo siempre le digo a mis alumnos que todo aquello que hagamos, libros, cine, libros me refiero, leer, Ujú. ver, escuchar, no sé, lo que hagamos por la tarde en la calle, siempre que hagamos cosas tenemos que buscar que nos hagan mejores personas. ¿Ese Efectivamente. enriquecimiento para ti también incluye el hacerte mejor persona? Sí, 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 para mí eso es básico, es decir, no sé si es de formación por culpa de la educación de mis padres. Lo que yo quiero dar a mi hija también es una educación humanística,
en la que el objetivo sea lograr ser lo mejor que puedes llegar a ser, ¿no? Y en ese aspecto no es un tema de éxito laboral, éxito en los negocios, ¿no? Sino de como persona, ¿no? Es decir, que te digan cuando mueras a tus hijos que tu padre fue una buena persona, ¿no? Eso es lo más importante. En este caso, yo creo que es lo esencial, ¿no? Y si vosotros lo lográis en vuestra vida, ¿no? Pasar como buenas personas y además que tuvieron un éxito en lo profesional, en la profesión que sea, yo creo que es lo más importante, ¿no? Llegar a ser lo mejor que podéis llegar a ser. Sí, la verdad, porque claro, ya no solo que tú seas mejor persona, sino hacer que los demás que están a tu alrededor Claro, se claro. enriquezcan gracias a ti, ¿no? Esa colaboración entre las personas, yo creo que sí es. Por eso estoy aquí. Claro, Claro. hay que dejar claro a los alumnos claro. que la idea es esa, es que podamos conocer a alguien que siempre podemos ver detrás de la cámara de YouTube, aunque eres muy cercano, realmente era una persona que se muestra muy humana cuando está entrevistando y cuenta anécdotas o cuenta cosas tuyas, ¿no? Pero es cierto que, bueno, aquí vamos a pretender introducir un poco más, ¿no? En Francisco García Campa, que muchos pues no te conocemos personalmente, pero que queremos conocerte porque yo creo que puedes ser un ejemplo. Para mí, por ejemplo, pues lo eres, ¿no? Cómo has conseguido lo que has conseguido, vamos ahora a verlo rápidamente, y cómo pues, tenemos alumnos que están empezando ahora, están en la adolescencia, yo tengo alumnos con 12, 13 años, que yo tengo la suerte de estar ahora mismo en un pueblo trabajando donde yo lo veo muy sano, ¿no? Todo el mundo hace deporte, o está en el conservatorio, o en la banda de música del pueblo, o de Semana Santa. Entonces, pues no sé, tienen aficiones que se pueden considerar sanas, que se pueden considerar, ahora los veo que se suelen llevar bien, por lo general, todos. No sé, estoy muy contento porque veo mucha salud en lo humano, no solo lo físico. Sí. Es que la salud es eso, es el bienestar físico y mental. Es muy importante y social también, ¿no? Es decir, claro. Eso es vital, ¿no? Yo soy profesor de formación profesional, de alumnos de 16 años para arriba, ¿no? Y yo estoy en Internet por culpa de ellos. Y lo explico claramente. Yo soy profesor de Derecho de Empresa, formación y orientación laboral, creación de empresas. Y yo a los alumnos, a veces para ganármelos, ¿no? Les contaba historias, ¿no? O de repente les explicaba algo que no estaba en el libro, pero que estaba sucediendo en los telediarios. Y me decían ellos, Paco, ¿por qué no lo publicas en Internet para que lo lean más jóvenes? Y eso fue en el 2011. Y empecé con un blog. Después estudié la carrera de Historia, porque la carrera de Historia no es mi primera carrera, aunque era la que yo siempre quise estudiar. Y me dediqué ahí, después pasé en el 2017, por ahí 18, al podcast, con amigos, hablando una vez cada mes o algo así. Después ya tenía más amigos, y eran más amigos de estos, digamos, de historiadores y tal, porque claro, yo en Oviedo no me movía mucho en el entorno, mis amigos no eran tan apasionados como yo por la historia, y al final fui conociendo y tejiendo una red inmensa de historiadores de toda España, de América también, y militares también, porque como tengo un canal de historia militar y de actualidad militar, tengo contactos que me permiten en cualquier momento, ¿no?, tener una persona que me ayude a comunicar algo que está sucediendo o sucedía, ¿no? Empecé con podcast y la pandemia nos enseñó a los profesores a hacer clases en stream, ¿no? En directo. Y yo dije, bueno, esto que hago aquí con mis alumnos para explicarles el tema de nóminas es lo mismo que hago con el podcast. Voy a empezar en directo. Y en el 2020 o 21 yo creo que fue, empecé en serio en el canal de YouTube. Había hecho un vídeo, así de estos que subes de vez en cuando, vinculado al blog. Y empecé en broma, éramos mi mujer y yo. Y mi suegra a veces entraba y eran 3 los móviles que estaban conectados al directo y de repente empezaron a subir y ya cuando estáis viendo este programa serán 100.000 seguidores, algo que en un canal de historia que no se dedica a hacer vídeos cortos, sino programas de 1 hora, 2 horas, hablando sobre un tema, me parece un gran éxito. También es verdad que la actualidad es parte de la culpable del éxito, ¿no? Vivimos un mundo lleno de noticias vinculadas con lo militar, ¿no? Entonces, al final, creé otro canal para hablar de la actualidad que ya también en 2 años lleva 50.000 seguidores. Es decir, no me lo creo. Yo, como digo siempre, soy un profesor de provincia y no creo el éxito este que tengo. Bueno, me hace pensar que la gente quiere aprender, que la gente quiere descubrir por qué pasan las cosas, ¿no? Y no quedarse con un análisis de un short, ¿no? Aunque hago short, pero lo importante es que
sepáis que todo lo que está pasando en este mundo ya pasó algo parecido o está vinculado con lo que pasó en el pasado, ¿no? Es decir, todo lo que eso nos avecina no es nuevo. Alguien dirá, pero este hombre, claro, lo que pasó con la IA y lo que está pasando ahora mismo que nosotros tenemos en nuestro móvil, no pasó. Bueno, en la revolución industrial, la aparición de la máquina llevó también a gente a pensar que esto era el fin del mundo. Incluso hubo movimientos luditas, ¿no?, que atacaban a las máquinas y destruían las fábricas porque iban a robar el trabajo a los hombres, y al final, bueno, el mundo evolucionó y vivimos de otra manera, pero seguimos siendo humanos y eso nos hace que repitamos la historia, que rimemos la historia, y muchas cosas que veamos ahora se parecen al pasado. Por eso es vital la historia, ¿no? Yo creo que si la pregunta es ¿por qué un joven, ¿no?, tiene que saber historia, una chica o un chico? Es porque, en primer lugar, es la forma de entender quién es, porque nadie sabe quién es sin conocer sus raíces, de dónde viene, y sobre todo nadie puede crecer de una forma sólida como persona si no tiene unas buenas raíces firmes en el suelo para poder desarrollarse hacia arriba, ¿no? Y eso es vital. Yo creo que la historia nos da esas raíces, esa explicación de quién somos los humanos. Después cada nación, cada pueblo tiene unas raíces, pero las humanas, ¿no?, es decir, las del conjunto de la humanidad, se vincula a la historia universal y es esencial. Y a partir de ahí, una vez que construimos una historia basada en los hechos, no en las opiniones, y esto es importante, y sobre todo lo de construir la historia con los ojos del momento histórico y no con los ojos del presente, ¿no? Porque eso es enturbiar el pasado. No tienes que intentar que una persona del siglo XVI piense como tú, sino tú pensar como una persona del siglo XVI cuando analiza la historia, ¿no? Y a partir de ahí... Es el gran tema de la conquista de América, por ejemplo, ¿no? El siempre estar intentando juzgar... por ejemplo, de la conquista de América tengo este libro, La Frontera Norte. Por ejemplo, cuento cómo fue la conquista española desde la Ciudad de México. No me meto en la caída de Tenochtitlán, sino los territorios del norte de México y el sur de Estados Unidos, ¿no? Con luces y sombras, porque hubo cosas muy buenas, leyes que no se habían hecho jamás en la historia de respeto al indígena, pero también hubo abusos de personas que, aprovechándose del poder que tenían en una zona lejos de la corona, lejos del gobierno, abusaron. Y eso hizo que a veces haya una leyenda negra porque resalta solamente lo malo, ¿no? Y no, hay cosas muy buenas que solamente con viajar a América lo veréis. Veréis los monasterios, las misiones, las universidades, las calzadas, todo lo que construyó España allí, ¿no? Y también veréis mestizaje, que en otros lugares del mundo no hay, ¿no? Es decir, un continente en el que la sangre se mezcló de una manera sin igual en la historia, ¿no? Y eso es algo que es luz, pero hay sombras. Lo que no podemos hacer solo es fijarnos en lo que queremos fijarnos y dar fuerza a lo que en aquel momento no tenía fuerza, ¿no? Y esto es importante. Hay un tema que ha salido últimamente bastante, bueno, yo lo he visto en varios lugares, ¿no? Conferencias sobre el western, ¿no? No hace mucho, creo que fue a lo mejor hace un año ya, por ahí. Despertaferro hubo un número monográfico sobre la frontera norte, con todos los pueblos indígenas, sus movimientos, la frontera, cómo fue avanzando, el tema de los presidios y todo esto. Hay una cosa... que a mí, relacionado con el cine, bueno, ya se sabe claramente que, pues, que Jerónimo estaba bautizado. Es de las tribus que había en esa zona. Sí, claro, que no solamente son los mexicas, que a veces parece que solo en América solo había mexicas, ¿no? Y aquello, pues, es algo por conocer, ¿no? Por descubrir por parte de nuestros alumnos. El caso es que ahí en el cine western, pues, no sale esa presencia española en la zona en la que están llegando continuamente el séptimo. A ver, no sale y sí sale. Es que y lo quiero explicar. En El bueno, el feo y el malo, que lo vi el otro día, llevan, o sea, el feo lleva al bueno porque está herido, está deshidratado totalmente y tal, lo lleva a lo que yo creo que es un presidio español. Sí, Está llevado por frailes franciscanos, que son 3 casas, una iglesia. Bueno, una misión, eso sería más una misión. Perdón, eso es. Pues una misión, un presidio más como algo civil, ¿no? Un poblado un poco más grande civil, pues a una misión franciscana que está, pues, entiendo, pues, en el límite, ¿no? Claro, sí, los franciscanos estarían en las zonas de Nuevo México, por esa zona por ahí. Pues
claro, yo la primera vez que vi la película yo no entendía, o sea, yo no me fijé en eso. Ahora tú lo ves y sin que la película te explique nada, estás viendo que están en zona española, podemos decir, que están en una misión española de monjes, de frailes franciscanos, y todo eso, pues no se sabe, no se aprende, no se conoce, hasta que no llegan blogs o podcasts como el tuyo, que entonces tú empiezas a descubrir cosas que yo he aprendido gracias a, por ejemplo, a tu podcast, ¿no? Entonces, pues eso, de eso un poco también se trata, ¿no? De aprender nuestra propia historia, con lo bueno y con lo malo. Y bueno, pues, y luego pues disfrutarlo cuando estás viendo una película americana sobre el lejano oeste y estar viendo lo que estás aprendiendo por otra vía. Bueno, cuando veas una película americana verás un rancho y la palabra rancho es española. Era como los españoles llamaban a los poblados indígenas no permanentes, es decir, lo que llamaríamos una aldea de tipis, ¿no? Esas, tal, pues eso lo llaman la ranchería. Después, por ejemplo, cuando vemos a un vaquero, ¿no? A un cowboy, realmente es una herencia de las haciendas españolas en Texas, en las que las vacas salvajes, las estos longhorn, ¿no? Estas vacas con los cuernos tan grandes, realmente son las herederas de las vacas que España llevó por el camino real de tierra adentro, desde México hasta Nuevo México, y se escapaban. Y al escaparse, sobrevivían las que mejor cornamenta tenían para atacar a los coyotes. Y entonces eso dio lugar a una vaca típica tejana con los grandes cuernos. Estas imágenes no tienen mucho que diferenciar, por ejemplo, a una caravana del séptimo caballería avanzando, ¿no? por Arizona, ¿no? Pues esto era mucho antes, en el siglo XVI. Esto sería, por ejemplo, la expedición de Oñate a finales de 1598, que llevaban vacas, porque las vacas era la comida, no había neveras, era la comida, pero era también el futuro, porque cuando llegasen a un lugar harían una hacienda y vivirían del ganado. Y se ve también a un tlaxcalteca aquí, a un indio, ya parte de la corona, que se une a una expedición militar, igual que el resto de peninsulares, para lograr gloria, fama y honor, ¿no? Que sería lo que buscan todos aquellos que se unían en estas aventuras, ¿no? Y mi libro se llama El nacimiento del Far West español, por eso, porque hay muchos elementos, muchos puntos en común. Por ejemplo, el tipo de caballo, ¿no? Pero sí, bueno, el Pontiac, el Dodge, ¿no? Mustang. El Mustang, el Cimarrón, todos esos caballos son caballos salvajes de los españoles que por algo se les escapaban de estas entradas, de estas convoys, y daban lugar a una raza suelta, ¿no? A una raza natural, ¿no? Después, por ejemplo, la propia ropa del vaquero, no el pantalón vaquero, esto es importante, pero sí las gualdrapas de cuero que se ponían los vaqueros para protegerse de los arbustos, es una herencia de la cuera española, la que daría lugar a los soldados de cuera para protegerse de los cactus. Muchas cosas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cultura ranchera americana es herencia española. Sí, al fin y al cabo, lo más parecido que hay a eso lo tenemos en la ganadería de toro bravo en España, donde todavía se van vaqueros a los que Sí. van a caballo para dirigir a los toros. Quiero decir que puede que sea lo más cercano. Bueno, pues esto realmente es una pincelada de todo lo que haces e iba a mostrar aquí en pantalla para que nuestros alumnos vean. A ver, yo lo que hago en el canal, en la historia, un poco lo explico a la gente, Sí. no me da la vida para hacer programas en solitario, ¿no? Sí. Entonces, lo que hago es invitar a un amigo, que son los habituales del canal, ¿no? Bueno, y hablamos de un tema. Por ejemplo, voy a sacar ahora mismo, antes de grabar sí. hoy que es fiesta en Oviedo, grabé uno de Antonio Barceló, ¿no? Con Vera Moyá, una autora, una escritora, de un libro de los Reyes del Corso, ¿no? Pues hablamos sobre un personaje. No hablamos del libro, no decimos, este libro en la página 25, no. Este libro trata de corsarios, pues hablamos de uno de los protagonistas de tu libro. O, por ejemplo, series sobre la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una de la Guerra del Pacífico, una serie sobre la Guerra Civil Española que triunfó. Y lo que triunfó, ¿por qué? Porque no hay apenas ni un 0,1% de comentarios negativos de nadie. Ni de un lado ni de otro, porque se avergonzarían en poner comentarios cuando el resto de la gente dice que programa más bien explicado, más objetivo, más ceñido a la historia. Cuando tú haces eso, normalmente nadie viene a molestar, ¿no? Con sus visiones. Porque la historia hay que contarla tal como fue, con luces y sombras.
y explicarle. Y que después cada uno, al leer un libro, al escuchar un podcast, saque sus conclusiones. No llevar a la gente a sus conclusiones. Eso es tendencioso. Todo el mundo tiene opiniones. Yo a veces se me escapan ciertas opiniones, pero intento siempre en la historia reflejar lo que era en la historia en su momento. Sí, lo ha cómo hecho, reflejaba esa persona. Es decir, una persona del siglo XVI pensaba así. Un ciudadano romano del siglo II pensaba distinto al del siglo V. ¿Por qué? Porque el ser humano cambia. No podemos hacer que nosotros cambie. Cambió él. Y él es lo que hay que mostrar. Y después puedes leer el libro y tú pensar una cosa y otra, pero no hacerte yo pensar a ti. No, claro. En un libro de historia, ¿eh? Claro. Quiero también comentar algo. Bueno, vamos a empezar por el principio. Tu perfil de estudiante en el instituto. Normaluco, de 5. Para que mi alumno se sienta un poco Sí. identificado. Yo no lo sabía, yo no venía... No, pero lo digo yo no tengo problema. Era un chaval normal y corriente, de los normalitos de la clase, que me gustaba la historia, porque las demás no me gustaban mucho, ninguna. Era la que más me gustaba, pero no era el gran estudiante del mundo. Después estudié la carrera de Derecho, porque mis padres decían, Paco, es que historia no te va a dar trabajo, estudia Derecho que tiene más salidas. Y bueno, es verdad, yo a los 25 años ya empecé a trabajar de profesor de secundaria en un colegio de formación profesional de los salesianos en Asturias. Y mientras estudiaba, yo siempre dije, a ver, me tocó dar una asignatura que no era de Derecho, era de Psicología, más bien, ¿no? De recursos humanos, motivación laboral, comunicación. Entonces dije yo no puedo saber lo mismo que mis alumnos. En Derecho era un estudiante normalito, tampoco me esforzaba mucho, cosas de la vida. Y después empecé a estudiar la carrera de Relaciones Laborales trabajando. Salía a trabajar a las 2:30, comía y me iba a las 4 a la universidad para estudiar esa nueva carrera. Y ahí, bueno, pues ahí saqué muy buenas notas, la verdad, que no voy a decir que no, porque ya estaba más motivado, estudiaba lo que quería yo estudiar porque me pagaba yo mi matrícula, me decía yo bueno, a estudiar. Y después, bueno, por temas de la vida, muchos viajes todas las semanas, iba mucho tiempo entre. Y estudié la carrera de Historia posteriormente ya en esos ratos libres. En mis ratos libres estudié todo, en vez de leer libros, me dedicaba a leer los libros de la UNED de Historia. Y ahí fue cuando mis alumnos me decían, Paco, ¿por qué no publicas estas cosas? Y empecé ahí en el 2011 la carrera de Geografía e Historia, a la vez que contaba a los alumnos algunas veces lo que iba aprendiendo, ¿no? ¿Terminaste relaciones laborales? Sí. Entonces se puede decir que pasaste de un alumno de 5 a ser un hombre con 3 carreras. Y con notas bastante altas, sí. ¿Pero por qué? Era un estudiante, digamos, normal y cuando me puse con motivación, con ganas, como muchos de mis alumnos de formación profesional, que eran alumnos normalitos, o no por decir no malos, por decir malos, cuando cogieron motivación por los estudios, en este caso por una formación profesional, se convirtieron en alumnos muy buenos y algunos me dijeron, Paco, el primer trabajo que entrego en mi vida. Que eso, por lo tanto, yo sí que sé la importancia de la motivación, de las ganas para hacer las cosas mejor. Sí, y después fui, no voy a decir tal, pero sí, muy buen alumno. Incluso me dieron un máster como una beca, ¿vale? Y después en Historia también. Fui bastante buen alumno porque estaba con ganas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que si tienes un sueño, lucha por él. Y en mi caso, la historia al final acabó mi vida porque era lo que me gustaba. Es verdad que por el tema del dinero, del trabajo y todo esto, lo dejé de lado, pero nunca lo abandoné. Yo siempre seguí leyendo libros de historia y ahora, bueno, me dedico a la divulgación histórica. Empecé en broma con un hobby, hablando con... un blog. Un blog, chavales. Un blog. ¿Sabéis lo que es? No. Era una especie de página web más fácil de hacer y que todo el mundo íbamos publicando allí de vez en cuando. Y era como una agenda, se iba desapareciendo por orden de, digamos, de publicación, ¿no? Tú ibas, no es como una página web que tiene un árbol y tú vas navegando, sino que esto era como un diario, iba pasando y ibas publicando, ¿no? Al final se podía buscar el pasado, pero la idea es que la persona entrase allí a leer la última publicación del blog, ¿no? Y empecé con eso, después pasé al podcast. El
El De que iVoox, tienes sí, sí, todavía en de iVoox. iVoox, Sí, sí. publicamos. Estoy ahí y en Spotify ahora, que al parecer es donde más me oyen en formato podcast. Y empecé, después ya salté al YouTube, hasta YouTube, empezando como empezamos todos las personas, un sueño, ¿no? Con mucha ilusión y sin ninguna, yo en mi caso, sin ninguna expectativa de ser youtuber. Era solamente para divulgar, que alguien aprendiese, por ejemplo, de historia de Roma, aprendiese historia medieval. Y bueno, poco a poco el éxito va surgiendo, o en mi caso, quiero dejarlo bien claro, todo es sangre, sudor y lágrimas, es decir, lágrimas en este caso pocas, pero sí estar sentado aquí horas y horas haciendo programas, que eso es algo importante para los jóvenes. No busquéis el éxito rápido, ese éxito rápido suele ser un fracaso rápido posteriormente. Sí. Hay que generar ciertas raíces en todo lo que hagamos en nuestra vida. No pensar en burbujas, no decir, yo quiero ser youtuber. No, no es tan fácil. Yo en mi caso soy youtuber porque genero algo a la sociedad. Es decir, yo le digo a mi hija cuando ve los vídeos, digo, Covadonga, esto es una tontería, esto que estás viendo. Se pone, papá, si tú haces YouTube, yo Covadonga, dice, no, es verdad, papá, tú haces YouTube del bueno. pero es cierto, es decir, no hay que demonizar nunca una forma de comunicación. Lo que hay que fomentar en ese lugar, una comunicación válida y positiva para la sociedad. Es decir, ni TikTok es malo, ni YouTube es malo. Lo que es malo es el contenido que genera la gente, Claro. porque no aporta nada a la sociedad. Esto es lo importante. Lo que os decía al principio, si queremos ser algo, es ser las mejores personas que podamos ser. Y en ese aspecto es importante en lo que nos llena, ¿no? Es decir, al final, si lo que llenamos nuestra vida es de cosas vacías, sin sentido, superficiales, nos convertimos en personas vacías y superficiales. Claro. Y si llenamos nuestra vida de cosas con sentido, humanizamos nuestra vida, le damos valor, cada uno después, valor religioso, valor filosófico, como queráis, cada uno tiene sus creencias. Yo tengo las mías bien claras. Y eso me hace a mí pensar que nuestras vidas tienen que tener un sentido, ¿no? Y al final ese sentido lo llenamos nosotros. ¿Con qué? Con lo que comemos, ¿no? Básicamente. Esto es como la alimentación, ¿no? Si comes comida mala siempre, pues nuestra salud se va a sentir, la va a sentir, ¿no? Pues nuestro cuerpo, nuestra mente, es lo mismo. Nuestra mente la llenamos nosotros, ¿no? Y es importante llenarla con cosas con sentido, que nos enriquezcan. A mí, pues, bueno, bravo, solo puedo decir que lo que acaba de decir es magnífico. Y te voy a poner una pequeña anécdota porque otra de las cosas que, por ejemplo, y me ha venido a la mente a raíz de tus palabras, es cómo descubrí algo que simplemente conocía de oídas, la guerra de África. Esto fue en iVoox. Cuando iba a trabajar a otro pueblo, pues todas las mañanas iba para, son 20 y tantos minutos de viaje y a la vuelta pues yo iba escuchando algún programa, iba buscando que por título me llamara mucho la atención. Pues bueno, temas de África, impresionante. Uno que me puso los pelos de punta, fueron más de uno, pero hubo uno que me puso los pelos de punta, que fue el de Ikeriben, que le entrevistaste al escritor. Fue el primer gran éxito, así podemos decir, del canal. Pues cuando entrevista al autor al novelista de Jaén, que tiene el libro, me quedé con muchas ganas de comprármelo. A mí, ya digo, esto se lo voy a recomendar a todas las personas que puedan ver este vídeo, que ese programa concretamente a mí me puso los pelos de punta por el relato. Luego me leí el libro porque fui a visitar a un pariente de mi mujer, a un tío, y lo tenía en la estantería. Él ha estado allí en Ikeriben con guía y hasta se trajo un trozo de alambrada y se trajo una piedra de allí y tal. Y hablando de tal, tenía allí el libro y me lo dejó. Bueno, los pelos de punta, totalmente. Pues, quiero decir, valoras mucho más. Ya no es que sepas de historia, es que empiezas a valorar humanamente a las personas que se han sacrificado por algo que ellos creían y que está relacionado con nosotros, porque no estamos hablando de alemán y francés, estamos hablando de mi tatarabuelo, que no estuvo allí, pero mi abuelo hizo la mili en los regulares de Melilla. Entonces, él seguramente pudo conocer gente que estuvo allí, o cerca, o en Melilla, o los que sea, o compañeros no suyos ya, pero bueno, dos generaciones antes, una generación antes, que habían muerto allí mientras que iban a llevar agua a los que estaban en lo alto del cerro. Pero aquello me hizo a mí incluso a escribir al ejército para ver cómo yo podía conseguir los datos que tuviesen registrados de cuando mi abuelo estuvo allí, pues, o sea, para saber en qué unidad estuvo, o en qué tabor, o en qué exactamente,
no sé, por esa descubrir curiosidad. las raíces. Claro, por esa curiosidad por los regulares que a mí me causó, ¿no?, aquel episodio. Pues son cosas que te producen escuchar un podcast que tú no sabes realmente lo que te vas a encontrar y, sin embargo, pues tenemos a una persona, en este caso tú, que dirige un podcast que no es algo profesional, en principio, que invitas a un escritor de Jaén, que él lo ha escrito porque también ha conocido la historia y la ha apasionado. Entonces tenemos a gente apasionada por un tema y hace que me llegue a mí y se me remueva, ¿no?, algo por dentro. Pues sí, ese es el valor, como tú dices, de lo que se puede llegar a hacer en YouTube, iVoox o Spotify, ¿no? Es decir, en el producto audiovisual que queramos hacer, ¿no? Que podemos estar horas haciendo scroll, como se dice, ¿no?, pasando pantallitas, chistes, bromas, viendo vídeos de lo que sea, de streamer jugando a un juego, y luego podemos estar esa hora dedicándola incluso a lo que podemos decir autodescubrirnos, ¿no? Sí, sí. Gracias a podcast. Yo, Ángel, una cosa, no quito que los chavales jueguen a videojuegos, porque yo jugué a muchos, yo jugué y es importante, pero bueno, hasta el videojuego que juguéis, si jugáis a un videojuego histórico, aprendéis historia. Sí. Al final, si jugáis al Civilization, al ROM Total War o a cualquier que esté ahora de moda entre los jóvenes que tenga un trasfondo histórico, aprendéis. Es decir, el problema es, primero, la inmediatez, ¿no? Esto que nos están inculcando tanto de los pasar el dedo, ¿no? Y ya ni se fijan en un segundo, salvo que vean algo impactante, ¿no? Eso hace primero que perdáis una capacidad de concentración vital para el ser humano, que es imprescindible para los estudios, porque el problema es que el desarrollo de los estudios es algo que va también a largo plazo. Es decir, tú estudias para probar algo que te va a servir cuando tengas 5 años más. Es decir, o para que cuando tengas 25 años tengas un futuro mejor o peor. Es decir, el problema que tiene la educación es que no es un short, es más bien un vídeo largo, muy largo, en el que la recompensa es posterior. Y eso es el problema que tenemos con la juventud, ¿no? Que buscan siempre la inmediatez, ¿no? O una inmediatez fomentada por estos tipos de vídeos. Y también por la adicción que generan. Eso genera, se está demostrado, ¿no? Unas ciertas sustancias similares a otras sustancias que generan adicción. Por eso hay cierta adicción al mover, ¿no? La pantalla, ¿no? Porque hay una recompensa inmediata. Pero la vida, tienes que buscarla, no la recompensa inmediata, sino la recompensa a largo plazo. Eso es que os digo de cuando me muera, ¿no? ¿Qué será de mí, no? ¿Qué dirán de mí? Pues eso es importante. Eso antes era el motor de la humanidad. La humanidad pensaba en la trascendencia, en qué dirán el honor, ¿no? Ese honor tan español del siglo XVI, tan romano como la virtus, ¿no? ¿Qué será de mí? Ahora, el problema es que hicimos a veces héroes que siempre existieron, ¿no? El héroe en la antigüedad era el ejemplo a seguir, en la Edad Media era el santo, ¿no? O el caballero en busca de su gran dama, ¿no? Es decir, al final eran personajes dignos de ser admirados y servían de ejemplo a la sociedad. Ahora, por desgracia, estamos creando a los jóvenes unos ejemplos que antiguamente no serían nada, serían deleznables. Es decir, digo esta palabra porque es la realidad. Es decir, muchos de los que tenemos como héroes no saben hacer absolutamente nada, solo el tonto, que eso lo podemos hacer cualquiera. A ver, hacer el tonto es fácil, pero aportar algo enriquecedor es más difícil. Y yo creo que es importante que reflexionéis sobre eso, ¿no? Es decir, dentro de 30 años pensaréis hacia atrás y diréis, joder, aquel que yo admiraba, ¿qué era exactamente? Nada, vacío. Y el problema es que tú te conviertas en ese vacío, ¿no? Claro. Bueno, como sé que tienes tiempo limitado y bueno, y que nuestros alumnos pues tienen la capacidad de la hora que tienen. Hemos visto la que es limitada. Tengo un pequeño vídeo en TikTok donde precisamente lo reflexiono, ¿no? Un pequeño vídeo corto donde muchos alumnos míos me siguen y lo digo, ¿no? Digo, el problema no está en que no tengamos capacidad de concentración, no estamos inhabilitados para eso. El problema está en que no lo trabajamos, no nos obligan a mantener a la concentración, a trabajarla, ¿no? Y es una cuestión de que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que obligarnos a nosotros mismos a mantener la concentración, al trabajo, a la disciplina, porque no nos pueden continuamente obligar a eso. Somos nosotros los que tenemos que ser conscientes de la importancia, ¿no? Y yo, cuando era joven, me costaba muchísimo. Os lo digo. En aquel momento no había estos expedientes que calificaban a los alumnos, les ponían etiquetas. A lo mejor yo hubiese tenido un carrado de ellas.
Y, Tú serías de ese alumno que solemos los profesores hablar más que de otros, ¿no? A lo mejor. a ver, mi nombre, yo cuando me llamaban Campa, que era frecuentemente, Claro. y en aquellos momentos de los años 80 que echarte al pasillo era habitual, yo me pasé mucho tiempo, pero nunca me pasé en el pasillo por faltar el respeto a un compañero ni por faltar el respeto al profesor, jamás en mi vida, era solo por hablar. Bueno, está bien Por distinto. hablar en el 90% de los casos de cosas que a lo mejor estaban diciendo en clase con el compañero. Lo quiero decir porque tenemos que darnos cuenta que todos fuimos alumnos, todos fuimos jóvenes y todos aprendimos de la vida, ¿no? Y eso es importante, que aprendáis de la vida, pero si es mejor, no aprendáis de vuestros errores, aprendéis de los errores de los demás. Y para eso la historia nos enseña mucho, ¿no? Es decir, yo creo que es mejor que otro se pegue el golpe en la pared que tú. Pues hablando de eso y por ir cerrando, a ver si esto está totalmente improvisado, estas preguntas se me han ocurrido ahora, pero como siempre me gusta esto de las preguntas cortas y tal, te voy a hacer que me digas 2 lecciones que tú consideras que nos da el aprendizaje de la historia y 2 episodios favoritos para ti de la historia. Puede ser de España o universal, algo que a ti de repente te venga a la mente como esa chispa de decir, joder, este episodio, ¿no? Pero primero, ¿qué 2 lecciones, qué grandes lecciones o una lección que te venga a ti a la mente que decir, esto es lo primero que tenemos que aprender del estudio de la historia? Pues lo primero, que no es del estudio de la historia, sino de las consecuencias del estudio, ¿no? Que no se puede amar lo que no se conoce. Y eso tiene que ver mucho con el amor, por ejemplo, al país de donde vives, el país de donde naciste, el país donde procedes. No se puede amar si no lo conoces, ¿no? Y esto es importante, conocer la historia de tu país, que al final es la historia de tus antepasados también, ¿no? Y eso es importante. Yo creo que un punto esencial. Y después, que para comprender el presente y sobre todo lo que se nos avecina, hay que conocer el pasado, ¿no? Y es el lema de mi canal, conoce el pasado para entender el presente, ¿no? Y es así. Yo creo que vivimos unos momentos muy difíciles y tenemos que aprender del pasado. Y aprender del pasado, que nada es infinito, que nada malo es perpetuo, pero nada bueno es perpetuo tampoco. Es decir, es un mundo cíclico con subidas y bajadas y en cualquier momento nos podemos sentir como personas, pero también como país o como continente, en un mal momento que puede que solo sea un momento de crisis para volver a un momento de esplendor o el comienzo de un declive, ¿no? También, porque la historia nos demuestra que los imperios van y vienen y no todo es eterno, ¿no? Y al final, yo creo que es importante eso y sobre todo ya como punto final de la comprensión de la historia, es que aunque la historia y la actualidad nos lleve, ¿no? Como un maremoto, si sabemos cómo funcionan los maremotos, podemos surfear un poco por la historia, ¿no? Y esto nos sirve para el presente, ¿no? Es decir, vivís un momento muy difícil de cambio, un momento en el que se ponen en tela de juicio las profesiones. Muchos dicen, no, ¿para qué vas a estudiar esto si va a desaparecer? Ya, pero es que tú no vas a estudiar una profesión, tú vas a estudiar unos conocimientos que te van a hacer más capaz y más flexible para los cambios que se avecinan. En el siglo pasado había profesiones que ya no existen y esas personas se fueron adaptando, se fueron mutando. A lo mejor en el siglo XVI el herrero que ponía las herraduras a los caballos decía, hijo, tú trabaja aquí, que vas a tener trabajo para toda tu vida. Pero el que ahora tiene una empresa que hace herraduras para caballos, bueno, tiene un nicho. No desaparecieron los caballos, sigue habiendo hípica, pero es un nicho pequeño. Y otro que se dedicaba a las herraduras ya no tenía suficiente negocio y se adaptó a otra fuente de ingresos derivada de sus conocimientos y capacitaciones, ¿no? Por lo tanto, vosotros, tenéis que tener la formación suficiente para que cuando venga un cambio os sepáis adaptar. Y si no, pues estudiáis otra formación, porque, por desgracia, lo que se nos avecina es un momento de muchos cambios. Y entonces es importante que entendáis que tenéis que tener una formación que se adapte a estos cambios. Y sobre todo, unas ganas de no parar nunca de aprender. Que eso es lo más importante, yo creo que como lección de profesor, tenéis que aprender como yo, con 50 años, seguir estudiando. Y otra cosa, 2 momentos de la historia, ¿no? Pues mira, un momento de la historia que es políticamente totalmente incorrecto, pero es uno de los momentos militares más extraños, es Hernán Cortés y la conquista de México.
Eso está ahora como tabú, ¿no? Es decir, malísimo esto. Pero si esto lo sacáis y lo ponéis en un libro de literatura fantástica, por ejemplo, Tolkien, ¿no? Y cuentas que unos 500 hombres que llegan en un barco a no se sabe dónde, descubren un lugar que no sabían ni que conocían y son capaces, esos 500, de conquistar un imperio de 1.000.000 de guerreros y que controlaban todo un medio continente, ¿no? Digamos, Mesoamérica, nadie te lo creería. Y lo lograron hacer. ¿Por qué? No porque eran inmortales, sino porque supieron tejer alianzas, saber los puntos débiles del enemigo, saber que mucha gente odiaba a ese imperio y se los fueron ganando. Y por tanto, la acción de Hernán Cortés, como acción, digamos, militar o campaña militar, es increíble. Y después, momentos de la historia, a mí me encanta Roma, es decir, tengo un libro dedicado a Roma. Y la Segunda Guerra Mundial, digo que los amantes de la historia militar es el momento culmen, pero es el momento culmen, olvidando la parte de historia, ¿no? Sino por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, Europa tiene un mapa que es el fruto de esa guerra. Tenemos conflictos a día de hoy derivados, en el fondo, de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo de la construcción histórica posterior a la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que esos dos momentos, ¿no? El momento épico, ¿no? de Hernán Cortés y la Segunda Guerra Mundial, como la que dibuja la actualidad, yo creo que es esencial. Muy bien, pues muchas gracias. Pues mira, yo me voy a despedir ahora de ti, aquí en pantalla. Y te voy a dejar solo, por si quieres hacer una pequeña síntesis de aquellos mensajes de los que has dado muchos mensajes a los alumnos, muy positivos, muy constructivos. Si quieres, para que les quede resonando dentro de la cabeza, digamos, el mensaje principal que a ti te gustaría dar a unos alumnos que están empezando en la vida, al conocimiento, se están empezando a abrir ahora al conocimiento. Si quieres, como digo, el último consejo, te despides y cortamos la grabación. ¿Qué te parece? Vale, perfecto. Pues básicamente lo que os comenté, que construyáis el mejor edificio que podáis de vuestra persona, vosotros sois vuestro futuro, tenéis que alimentarlo con el mejor alimento, que es el conocimiento, la sabiduría, la cultura, la historia, y sobre todo con un objetivo, que es ser lo mejor que podáis llegar a ser. Esto es lo importante, ¿no? Tenéis un destino marcado que lo construís vosotros. Y no os contentéis solo con llenar vuestro edificio, vuestra casa, de muebles vacíos, sino que sean muebles que os llenen como personas y os hagan mejores. Nada más. Y ser felices.